Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dice la Escritura que el Padre le constituyó Señor y nuestro Salvador. Qué bueno que estemos nuevamente en este espacio compartiendo la palabra de Dios y esperamos que sea edificante, que la palabra de Dios pueda llegar profundo a nuestros corazones, nos pueda llevar a dar mucho fruto en él. Quiero compartir una palabra que está en Jueces, en el capítulo 2 del versículo 6 al versículo 10. Jueces 2 del 6 al 10. Perdón un segundito. Muy bien, dice así. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Muy bien, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con el liderazgo de Josué. Cuando menciona la escritura acá en el versículo del 6 al 10, dice que toda esta generación o todo este pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué. Menciona esto. También menciona no solamente en el tiempo de Josué, sino en el tiempo de los ancianos que siguieron después de Josué. Y luego menciona que estos ancianos, este grupo de personas que permaneció en el Señor y que le impartió esa enseñanza al pueblo de Israel, son aquellos que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho. O sea que Él había derramado sobre ellos en el desierto y aún en la tierra de Egipto. Recuerden que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, el Señor escogió un grupo de personas que pudieran entrar a la tierra prometida para pelear. En el primer censo, la cantidad de hombres que podían ir a la guerra era 603.550. Cuando ellos se rebelaron contra el Señor, pues finalmente declara la escritura que todos aquellos que habían salido, que podían entrar a la tierra prometida, mayores de 20 años, perecieron en el desierto por causa de incredulidad, de desobediencia a la palabra del Señor. Así que los que entraron a la tierra prometida con Josué fueron los que habían quedado menores de 20 años, que cuando entraron a la tierra prometida, pues estaban más o menos entre 60 o 41, 42 años, ¿sí? Las personas que estaban menores de 20 cuando ellos iban a pelear contra la tierra de Canaán. Entonces, esa generación menor de 20 años es una generación que creció en el desierto, estuvo 40 años en el desierto, un estilo de vida un poco diferente de los primeros, ¿sí? Un estilo de vida un poco más aguerrido, más fuerte. Ellos crecieron en medio de la dificultad, a veces pasando necesidades, la inclemencia del clima, etcétera. Esa generación fue un poco más aguerrida, más fuerte, y es la que permaneció en el Señor. Los que entraron a la tierra prometida e hicieron que después de la muerte de Josué permaneciera la predicación de la enseñanza, que el mandamiento estuviera firme, sólido, y que hubiera una invitación al pueblo a seguir al Señor. Y creo que estamos en un tiempo donde necesitamos una generación de liderazgo fuerte, un liderazgo que esté profundo en las cosas de Dios, que no esté solo con el agua hasta los tobillos, sino que haya entrado un poco más profundo en las cosas de Dios para que pueda inspirar a otros a permanecer justo en este tiempo que menciona la Escritura. Son los tiempos antes del fin, antes de que vengan los juicios de Dios sobre la tierra. Necesitamos ese liderazgo fuerte, comprometido con el Señor y que le imparte a otros lo que está recibiendo de parte de Dios. Quiero mostrarles algunas características de este liderazgo de Josué y una de ellas está en Éxodo
en el capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, versículo 11. Declara así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él se volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eh, Algo especial es que Josué no era levita. Recuerda que los que moraban allí en el tabernáculo era la tribu de Leví, los encargados de trasladar los utensilios, de los sacrificios, de todo el mobiliario, bueno, todo lo que se hacía en el templo. El Señor le había encargado esta misión a Moisés, a Aarón, a la tribu de Leví. Pero Josué no era levita, él era de la tribu de Benjamín. Pero sin embargo declara que aunque Moisés entraba y salía en el tabernáculo y volvía a su campamento, el campamento de Moisés estaba a las afueras, justo al frente de la entrada del tabernáculo, declara que Josué nunca se apartaba del templo. O sea, Josué mm, tomó la decisión de que él iba a permanecer la mayor parte de su tiempo allí en el tabernáculo. Y en el templo, pues por supuesto, estaba la atmósfera del Señor. O sea, recuerden que todo el templo que el Señor le ordena hacer a Moisés es una sombra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay una sola cosa, no hay un solo implemento en el templo de Moisés que no represente a Jesús. Desde la entrada que tiene los cuatro colores, las cortinas que están alrededor, el altar del sacrificio, la fuente, todo lo que está en el tabernáculo es una sombra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Jesús en Juan 14, versículo 6 declara, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y recuerda que esos nombres, el camino, la verdad y la vida, eran los nombres que los judíos le habían dado al templo en la primera parte que tenía que ver con los atrios, en la otra parte la sección del lugar santo y del lugar santísimo. Los atrios se llamaban el camino, el lugar santo se llamaba la verdad y el lugar santísimo se llamaba la vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Una expresión que aterró o asombró mucho a los judíos porque ¿cómo tú te estás haciendo a ti mismo el templo de Dios? Pero realmente era así. Jesús lo que estaba declarando es el medio para acercarse al Padre era Él, ningún otro. Recuerda que en Hechos, en el capítulo 4, lo declara así, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual los seres humanos puedan ser salvos, sino solamente a través de Jesús, la principal piedra del ángulo, la que establece el fundamento, el cimiento, como la escritura declara de Jesús, que Él es la roca eterna. Así que dice que Josué no se apartaba del tabernáculo. Allí en el tabernáculo estaban todas las cosas divinas, una sombra de lo que se mueve en el cielo. O sea que Josué tenía una conciencia muy alta de la presencia de Dios. Allí en el tabernáculo pues estaban todos los utensilios, pero recuerda que estaba la presencia manifiesta de Dios, desde donde el Señor se comunicaba con Moisés. Por supuesto, no hablaba Dios cara a cara con Josué como lo hacía con Moisés. Al decir cara a cara es que había una relación tan profunda, tan íntima, por supuesto no que Moisés pudiera ver el rostro de Dios, porque en ese momento no se podía. Recuerda que en alguna ocasión cuando Moisés le dice a Dios que le permitiera ver su gloria, el Señor le dijo, no te puedo mostrar mi rostro porque no puede verme un hombre y vivir, pero le mostró la espalda. O sea, cuando dice que lo hablaba con él cara a cara, no quiere decir que Moisés pudiera ver el rostro de Dios, sino que la relación era tan fluida como la relación entre dos personas que son compañeros. Aquí lo declara, como habla cada uno a su compañero. Entonces, aunque no hablaba Dios a Josué de la manera como le hablaba a Moisés, Josué toma la decisión
de permanecer allí en ese lugar, en el tabernáculo. Lo consideró como un lugar fuerte, un lugar sólido, un lugar tranquilo, un lugar de bendición, un lugar de comunión con el Señor. Y creo que este lugar en la presencia de Dios es el que un verdadero liderazgo debe asumir. O sea, los líderes de Dios deben permanecer allí, delante de la presencia del Señor, con una conciencia muy alta de Dios. El Salmo 139 nos menciona la conciencia que Dios tiene de nosotros. Y es una conciencia demasiado alta, tanto que la escritura declara, no me puedo huir, no puedo huir a un lugar donde tú no estés. Es un lugar donde el Señor está totalmente consciente de nosotros. No hay un solo lugar en la tierra donde nosotros podamos escaparnos de la presencia de Dios. Y también declara que desde el vientre, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Esa es la conciencia que Dios tiene de nosotros. Lastimosamente, no es la conciencia que nosotros tenemos de Dios. A nosotros nos absorbe mucho todo lo que está a nuestro alrededor. Hay muchos distractores en este tiempo. Creo que sobre la tierra nunca hubo tantos distractores como los hay en este tiempo. Así que el enemigo se ha inventado una cantidad de cosas para hacer que nuestra mente, nuestros pensamientos estén lo más lejos de Dios posible. O sea, entre más lejos pueda tener a una persona de la presencia de Dios, mayor nivel de esclavitud él puede traer sobre el corazón del ser humano. Porque la escritura declara, Jesús dice, que cuando nosotros estamos cerca a Él, cuando conocemos la verdad nos trae libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad os hará verdaderamente libres. Y el diablo sabe esto. Así que entre más lejos esté una persona de la verdad, más esclavo está. ¿Sí? Porque si estar cerca de la verdad me hace libre, pues estar lejos de la verdad me hace esclavo. Así que es necesario que el líder, la persona que tiene una conciencia del Señor, esa conciencia sea cada día más y más alta, más profunda. Nosotros debemos permanecer en el lugar santo, en el lugar santísimo con el Señor, hasta que podamos ver sus maravillas, que podamos orar hasta que lo maravilloso de Dios, hasta que ese milagro, hasta que esa señal del Señor se dé en cada uno de nuestras vidas. Porque esta generación que permaneció después de Josué dice que es la generación que vio las maravillas de Dios. Porque realmente es muy difícil sostenerse en las cosas de Dios, como dice el dicho, a palo seco. O sea, si no sentimos a Dios, si no percibimos su presencia, si no estamos viendo sus milagros suceder en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en las cosas que están a nuestro alrededor, si no aprendemos a ver los milagros de Dios en nuestras finanzas, en nuestra salud, en la salud de la gente a nuestro alrededor, por supuesto que nuestro corazón no va a estar maravillado, nuestro corazón no va a estar totalmente admirando su obra, su grandeza. Estas personas que entraron a la tierra prometida, algunos de 60, otros de 41 en adelante, su mente y su corazón tenían un gran asombro, porque ellos aprendieron a comer una provisión venida del cielo, el maná. Vieron cómo el campamento un día se llenó de codornices que salieron de la nada. Pudieron ver cómo una roca empezó a soltar agua en un desierto. Y así, maravillas y maravillas. Pudieron ver un mar abrirse. Algunos de ellos con más grandecitos, pues cuando salieron de Egipto, pudieron ver estas señales allá también en Egipto, todas esas plagas que el Señor trajo para libertarlos. Así que se volvió para ellos como un estilo de vida, de ver la grandeza de Dios operando en cada una de su cotidianidad, en sus obras, en todo. Entonces, esa generación tuvo un milagro que contar a sus hijos. El corazón estaba impregnado de eso milagroso de Dios.
Si esta generación de nuestro liderazgo, si la gente de la iglesia no está permaneciendo en el lugar santo, en el lugar santísimo, hasta que su mente entra en armonía con el Señor, hasta que todos los distractores se van, si no está orando por la gente hasta ver esa sanidad suceder, si no permanece en el secreto hasta que cosas en su comportamiento, en su carácter empiezan a cambiar, por supuesto que ellos no tienen un milagro que contar, no tienen algo asombroso que contarle a su generación. Le va a parecer más asombroso lo que sucede afuera que lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Nosotros tenemos en este tiempo una generación de jóvenes que lastimosamente no están admirando a Dios. Ellos no tienen una admiración alta por el Señor, porque ellos están más admirados por los personajes que este mundo está presentando. Nuestros niños están asombrados con los superhéroes que nos muestra la televisión, que nos muestran las películas. Y los niños hablan de sus personajes favoritos, ¿cierto? De Barney, del Hombre Araña, de Superman, la Mujer Maravilla, todas estas cosas. Los niños están hablando de eso, del cantante de moda, del que se mueve extraño, del que canta tremendo, del que atrae muchas multitudes. Pero ellos no tienen una admiración por el Señor porque ellos no han aprendido a ver las maravillas de Dios. La inconsciencia de Dios es demasiado alta, la mente está enceguecida y una mente enceguecida es controlada por el príncipe del aire, como lo declara Efesios en el capítulo 2. Dice que hay una generación que son los hijos de desobediencia, ¿sí? Que son manipulados por el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Y llevados a toda obra de maldad. Esa es la generación que tenemos en este tiempo. Es la generación que se está levantando con un nivel tan alto de rebeldía en su corazón que desprecian a los padres, desprecian la figura de autoridad, son muy implacables en su forma de ser, rencorosos, llenos de odio en su corazón. Entonces, mira que si es importante, demasiado importante, que haya una generación del secreto, de la presencia de Dios, que ministre sobre una generación nueva, que le imparta eso y que le enseñe a caminar profundamente con el Señor. Entonces, nosotros debemos orar hasta que podamos ver lo sobrenatural en nuestras vidas, hasta superar la distracción y hasta ver un resultado. ¿Para qué? Para que tengamos una maravilla que contarle a nuestra generación, para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca. Si permanecemos allí en el lugar con el Señor, en el lugar secreto con Dios, y Josué permaneció allí en el tabernáculo, él tuvo la fuerza, la vitalidad, toda la energía para impulsar a su generación a seguir a Dios. Porque él no está hablando de una fantasía, él está hablando de cosas reales, realmente poderosas y sobrenaturales. Porque una generación que no ve lo sobrenatural de Dios, que no tiene una conciencia de Dios, va a ser engañada fácilmente por las tinieblas. ¿Sí? Por cualquier persona que le haga cualquier truco, pues ya lo asombró, lo asombró. Y a eso es lo que la gente va a seguir en este tiempo si no se compromete seriamente con Dios. Así que una de las características de este liderazgo de Josué es esta, que nunca se apartaba del medio del tabernáculo. O sea, una generación que le gusta orar, que le gusta el secreto, que le gusta buscar a Dios y que no solamente lo disfruta, sino que lo hace hasta que algo sucede, hasta que algo sucede con su vida, con su carácter, con sus hijos, con su ciudad, hasta que ve esos milagros poderosos suceder de parte del Señor. Esta es una de las características de este liderazgo. La otra la podemos encontrar allí en Éxodo, en el capítulo 24, en el versículo 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces, nos está mencionando acá que Josué era un servidor, servidor de Moisés.
El liderazgo fue constituido por Dios para servir, no está para otra cosa, está hecho para servirle a una generación. Cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, en el capítulo 13 de Juan, menciona que allí reunidos el Señor se levanta de su silla, se levanta, se despoja de su manto, se ciñe una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Una labor que en ese tiempo pues era muy importante para poder disfrutar de la cena, porque recuerda que ellos se sentaban alrededor unos enfrente de otros y pues no era grato comer con los pies sucios, malolientes, así que este proceso de lavar los pies era totalmente necesario si se quería disfrutar de una buena cena. Jesús lo hizo, esa labor lo hacían normalmente los esclavos, pero Jesús no tiene ningún problema en lavar los pies a sus discípulos. Cuando él llega a Pedro, Pedro le dice, tú no me puedes lavar, o sea, él dice, no, no, no soy digno como tú eres el Señor, ¿cómo tú vas a lavar mis pies? Jesús le hace una declaración que es muy tremenda y le dice, es que si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y eso sí aterró el corazón de Pedro, de manera que le dijo, pues entonces lávame todo el cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, Jesús le declara solo los pies. Pero la enseñanza de esto es que Jesús les dice a ellos, si yo soy el Señor y hago esta labor con ustedes, esto lo tienen que hacer entre ustedes mismos. O sea, ¿cuánto más ustedes tienen que hacerlo entre ustedes mismos y con sus consiervos? Lavar los pies de nuestra generación es realmente a lo que Dios nos ha llamado. El liderazgo no está para que la gente lo exalte o lo alabe o se identifique con una persona. No está para eso. El liderazgo está para servir. Esa es la función de un liderazgo. Jesús lo declaró así. Yo no he venido para que me sirvan. He venido para servir. Si un líder no tiene la capacidad de servir, no tiene el corazón de servicio, no está dispuesto a entregar su vida para una generación, realmente no tiene entonces ningún liderazgo. Porque el liderazgo no es que la gente siga a un hombre. El liderazgo consiste en que un hombre, una persona, le sirve a una generación. Para eso es que estamos nosotros. Servir en todas las áreas en que el Señor nos coloque, con nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, bueno, con dinero, como lo declara, toda esta cantidad de dones que declara Primera de Corintios en el capítulo 14 y Romanos capítulo 12. Me menciona una cantidad de dones y de habilidades a través de las cuales nosotros servimos al pueblo de Dios. Entonces, la segunda característica que les menciono aquí es que antes que nosotros seamos puestos en un lugar de privilegio o en un lugar como de honor, primero tenemos que aprender a servir. Josué era servidor de Moisés. Cada día estaba él con Moisés, qué es lo que necesitaba Moisés, que le llevara algún implemento, no sé. Constantemente estaba en una posición de servicio, de lavar los pies, de atender ese liderazgo de Moisés. Y esta parte de servir a los demás nos ayuda bastante. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 8, del versículo 8 al 9. Mateo en el capítulo 8 declara así. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Vemos acá un centurión que está sujeto a la autoridad, que sirve a la autoridad. Y por esa condición de servir a la autoridad, él mismo es servido por otros. O sea que si yo quiero tener autoridad, una de las maneras de hacerlo es aprendiendo a servir. Por supuesto, primero al Señor, ¿cierto? Y luego
a lo que Dios ama. Si yo sirvo a Dios y sirvo a lo que Él ama, entonces también aprendo lo que es el servicio y Dios va a traer personas que se van a poner bajo mi autoridad. Porque una persona que no sabe servir y que no sabe estar sujeto a la autoridad es un peligro para la generación. Nunca se le puede entregar un liderazgo en una congregación a alguien que no aprende a estar en sujeción. El apóstol Pablo declara, no se le debe poner manos a la ligera a una persona. Y impartir, ese poner las manos es impartir autoridad. Entonces, no podemos delegar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a una persona que no tiene principios de sujeción, porque va a romper la iglesia. Es una persona que va a traer división al cuerpo de Cristo, porque va a buscar es que la gente lo sirva y no él servir a las personas. Y esta parte de estar sujeto a la autoridad es de muchísima bendición para nosotros. Es una medicina para nuestra alma, para nuestros huesos, porque la sujeción me protege de la soberbia. La sujeción me protege de la altivez. La sujeción me protege de mis propios errores. Yo necesito corrección. Necesito que alguien esté supervisando lo que hago y que me haga caer en cuenta de las cosas que están mal hechas. Es totalmente necesario para mí. Porque recuerda una oración que hace David diciéndole al Señor, líbrame de los que me son ocultos, o sea, de mis propios errores, líbrame, Señor. Porque nosotros tenemos una habilidad muy alta para poder detectar el error de los demás, pero somos muy ciegos para ver nuestra propia maldad, nuestro propio error. A veces estamos tan equivocados en lo que hacemos y todo el mundo lo sabe, pero nosotros no. A veces la pregunta que hacemos, pero ¿qué estoy haciendo de malo? ¿Qué es lo que estoy haciendo de malo? Y es tan evidente lo que estamos haciendo malo, pero no es evidente para nosotros. Todo el mundo sabe que estamos haciendo mal, menos nosotros. Porque hay una ceguera, hay mucha altivez, hay mucha soberbia, mucha obstinación en el corazón, de manera que nos cuesta realmente reconocer nuestra propia maldad, nuestro propio error. Porque para nosotros es muy fácil tratar de corregir a los demás, decirle a los otros qué tienen que hacer, qué no deben hacer, cómo deberían comportarse, etcétera. Pero para nosotros hacerlo es una labor tremenda, o sea, no somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo mal, de nuestras actitudes. A veces hay personitas a las que yo les digo, oye, ¿por qué estás enojado? ¿Yo? ¿Enojado? No, yo no estoy enojado. Ya, y se les nota, están así con el ceño y todo. Y no, yo no estoy enojado. Ni siquiera es consciente de la expresión de su rostro. Ni siquiera es consciente de que está mirando horrible. Y por dentro se siente que está feliz, pero por fuera no está manifestando eso. Está manifestando que está enojado realmente con todo lo que está a su alrededor. Entonces, cuando aprendemos a sujetarnos, tenemos una figura de autoridad que nos va enderezando, que nos va corrigiendo esos detallitos que son muy importantes para que nosotros podamos encajar realmente en el cuerpo de Cristo. Como las figuras del rompecabezas, si tienen algún nudo, por supuesto que no va a cuadrar el rompecabezas. Si, digamos, tenemos fichas de madera y necesitamos cuadrar unas con otras, hay que lijarlas bien de manera que puedan hallar como un empate perfecto. Así cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo necesitamos lijar, pulir bien para que la figura encaje perfectamente en el cuerpo sin causar daño. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos encajar en lugares a la fuerza y obligamos a otros a aceptar nuestro error. Los obligamos, los presionamos a que sí o sí nos tienen que aceptar como somos. Así que esa protuberancia que tenemos, al meterlo con fuerza en un lugar, empieza a dañar las otras fichas. ¿Me comprendes? O sea, si tú tienes una ficha de madera que hace parte de un rompecabezas, pero esa ficha de madera tiene algún nudo y lo intentas meter a la fuerza, vas a dañar la otra ficha. Así que hay muchas personas en el cuerpo de Cristo, y todo lo hemos hecho,
que con nuestra maldad queremos encajar perfectamente sin nosotros estar formados y dañamos a otras personas. Entonces, esta parte de la sujeción es muy importante. Tener una figura de autoridad, tener respeto por la autoridad, porque este centurión sabía que si él no se sujetaba a la autoridad, él no iba a recibir autoridad. Así que si quieres autoridad sobre tu vida y que la necesitamos bastante, entonces tienes que aprender a estar sujeto a la autoridad. Una de las características de la generación soberbia y sin Dios es la que aparece allá en Judas, en el versículo 8, donde dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea que está hablando de una generación muy rebelde, como lo menciona el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos blasfemos no se sujetan absolutamente a nada, no respetan la autoridad, maldicen a Dios, maldicen los seres superiores, maldicen a un presidente, maldicen a un alcalde, maldicen a un pastor, maldicen a su padre, maldicen a su madre. O sea, no hay autoridad para ellos sobre la tierra y son una generación destructiva. No tiene ningún problema en ir por la ciudad pateando los botes de la basura, derramando la basura en el piso, quebrando los vidrios, incendiando locales, haciendo una cantidad de cosas. Esa generación es una generación así como lo está declarando Judas, que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por eso, si tú eres un líder, si tienes un llamado de Dios, entonces yo entiendo que eres una persona que sabes honrar la figura de la autoridad. Totalmente necesario, importante para que tu liderazgo pueda dirigir a otros. Entonces hemos visto dos características. Una, que nunca se apartaba del templo, Josué. Dos, que había aprendido a servir, era un servidor. Tres, mira lo que dice Éxodo 17. Éxodo 17, del versículo 8 en adelante. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces, la tercera característica es que Josué era un hombre valiente y cumplía órdenes. Imagínate, de un momento y le dice Moisés, bueno, prepárate hombre, sal a la guerra. Y el hombre estaba listo para pelear. Y si es para pelear, es para pelear. Pero esta orden la estaba recibiendo de parte de Moisés. Así que sale Josué, pelea contra Amalec, pero pelea bajo la cobertura de Moisés. O sea, está la valentía de Josué, pero también está la cobertura de Moisés. Muy importante ser una persona valiente, pero es muy importante estar bajo una cobertura, ¿cierto? Aquí Josué podría ser muy valiente, mucho, y haber ido a la guerra, pero si Moisés no tenía las manos arriba, Josué hubiera perdido esa batalla.
Así que aquí el Señor nos empieza a mostrar lo que te hablaba hace un momento, la importancia de tener sujeción, de estar bajo una cobertura, de tener a alguien que supervisa mis acciones para que mi corazón no se descarríe. Entonces uno podría tener muchos dones, tú puedes tener unos dones impresionantes, pero necesitas estar bajo la autoridad de alguien. No sea que esos dones te saquen del camino, ¿sí? Que se envanezca tu corazón, como lo declara Pablo, que te decía hace un momento. No sea que un neófito, una persona que se envanece, de pronto el Señor lo usa para hacer algún milagro y ya piensa que es el niño maravilla y que puede hacer todo lo que quiera y que ya no necesita de nada ni de nadie. Pero no, todos los dones, los talentos, las habilidades que tenemos tienen que operar dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene una autoridad, por supuesto que es Jesús la cabeza, pero en cada lugar donde estamos siempre hay alguien que el Señor ha puesto por encima de nosotros, precisamente para eso, para que nuestro corazón no se descontrole, nuestro corazón no se desvíe. En alguna ocasión, un líder con un llamamiento muy bonito, está en un lugar, en un grupo de oración, donde había una señora que estaba encorvada, un problema de columna, y la señora ya estaba en esa célula, en ese grupo de oración mucho tiempo y permanecía con su enfermedad. Y un día este líder sintió la fe realmente para orar por esta dama. Y él le dijo, estaba orando por ella y le dijo, en el nombre de Jesús se sana. Y la enderezó a la fuerza. Y realmente el milagro sucedió. La señora quedó totalmente sana en ese momento. Algo dentro de su columna se enderezó todo y la persona quedó totalmente agradecida con el Señor. Un milagro tremendo que se dio en esa célula. Pero algo sucedió con ese líder, porque él empezó a pensar, qué milagro tan tremendo. Yo nunca he visto en mi congregación que el pastor de la iglesia haga un milagro así. Uy, no, yo estoy perdiendo el tiempo en esa iglesia. Yo creo que el Señor me ha llamado es a tener mi propia iglesia. Entonces, él empieza a hablar con personas de la iglesia que estaban cercanas a él, pero particular. Empezó a hablar fue con la gente que diezmaba. Él no habló con gente que no diezmara nada, no era con los que diezmaban. Cuando menos pensó la congregación, él se estaba reuniendo aparte con esas personas. Formó un grupo como de 20, 30 personas y formó su propia congregación. A eso es lo que me refiero cuando te digo que si alguien no controla nuestras acciones o no nos enseña, no está ahí supervisando, el corazón se puede torcer. Y pues esa iglesia, o lo que él estaba formando en ese momento, realmente no perduró porque un día estaban en un lugar, otro día estaban en otros, y como realmente el interés de él era fama, reconocimiento y dinero, pues por supuesto que edificar así no va a dar fruto, porque es edificar una casa sobre la arena. Así que empezaron a venir los vientos, los ríos, empezaron a golpear con ímpetu la casa, me refiero a lo que dice la parábola, ¿cierto? Que vienen los problemas, empezaron a golpear la congregación que él estaba formando y finalmente esta persona terminó sin una sola persona en su grupo y trabajando en una mina. Entonces uno dice, qué tremendo que una persona con unos dones tan bonitos que pudieran servir al cuerpo de Cristo termine trabajando en una mina. Y por supuesto no es que sea un trabajo despreciable, sino que me refiero a que hace un hombre con talentos para enseñar la palabra de Dios allá enclaustado en el fondo de la montaña. O sea, no debería. Debería estar en medio del pueblo enseñando la palabra, sanando gente, porque pues si se empezó a manifestar ese don de sanidad, debería estar en medio del cuerpo de Cristo sanando gente. Y así muchos líderes que dicen, yo solo escucho a Dios. A mí lo que diga el hombre no me importa, porque mi única autoridad es el Señor. Pero cuando dicen eso y en el tono que lo dicen, entonces uno entiende que realmente ni el Señor es autoridad sobre ellos. Porque si yo reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida, no tengo que decirlo con esa soberbia, simplemente lo obedezco y ya. Pero también obedezco a las autoridades que Dios haya puesto para supervisarme y para ayudarme a salir adelante. De mi parte estoy muy agradecido con las personas que el Señor ha puesto para que me dirijan.
me han corregido, me han exhortado, han quitado vicios de mi vida. En los momentos de aflicción han estado allí fortaleciendo mis manos, me han exhortado, sí, me han corregido cosas que no están correctas. Y eso ha hecho que cada día haya más sazón en el ministerio que el Señor me ha entregado. O sea, lo que ellos han quitado de malo ha hecho que salga esa sazón de Dios para ministrar en el grupo que el Señor me haya puesto y para estar en medio del pueblo sirviendo. Entonces, qué importante es la sujeción a la autoridad. Sí, la valentía de Josué, pero sí la cobertura de Moisés. No funciona el uno sin el otro. Moisés podía haber levantado las manos, pero si no tenía quien peleara, pues no hubiera habido una victoria. Pero Josué hubiera podido pelear con toda su fuerza y si Moisés no tenía las manos arriba, pues no había nada. Entonces, esos liderazgos así, que no dependen de nada ni de nadie, según ellos, que no es que solo Dios, no me le sujeto a nadie más, solo Dios, esos son los que destruyen la gente. Y los conozco desde que tengo memoria en las cosas de Dios. Son gente destructiva, implacable con un pueblo, censuradores de todo, son muy drásticos con cada persona, no tienen la capacidad de discernir cuando una persona viene perniquebrada, con heridas en el alma, etcétera. Son tan implacables porque eso era lo que ellos querían, un lugar para ser dictadores. A ellos les gusta es ser líderes para eso, para mandar, para ser dictadores, para poner a todo el mundo a que le limpie los zapatos, a que lo más postrados que todo el mundo esté delante de ellos. Ah, ¿ves? Esa es una persona sin autoridad. Por eso, qué tremendo es esa sujeción a las autoridades que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Una persona que no respeta la autoridad, por supuesto que se va a convertir en un dictador cuando tenga la capacidad de ejercer su liderazgo. Entonces, hemos hablado de tres características. Una, no se apartaba en medio del tabernáculo. Dos, era servidor de Moisés. Tres, era valiente y cumplía órdenes. Aquí en este cumplir órdenes yo quiero añadir una cosita y es que a veces, por ejemplo, digamos, tu líder te dice ve y ora por un enfermo o ve y ora por una personita que está oprimida, llega alguien que está tal vez endemoniado con un espíritu inmundo y entonces te dice quiero que tú me acompañes en esta liberación o que estés aquí en medio de este momento orando. Entonces la personita dice, ay no, no me ponga esas cosas, por favor, yo no tengo esos dones de sanidad, no me ponga ahí a lidiar con demonios porque a mí me da mucho susto, no, 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 eso es muy peligroso, qué susto que un espíritu hable o qué cosas así. Pero mira que el líder es valiente y el líder cumple órdenes, que hay que libertar a un endemoniado, hay que hacerlo, porque ¿cómo que un cristiano, un hombre, una mujer de Dios que le tiene miedo a los espíritus inmundos? Que no, yo con eso no me hable de demonios porque a mí se me eriza todo. Entonces yo te digo, ¿cómo así? Si el Señor declara en los evangelios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que, ¿cómo que si tú le estás sacando el cuerpo a esta función de libertar a una persona de un demonio, entonces no crees? Porque ahí dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera espíritus inmundos, demonios, hablarán en otras lenguas. ¿Sí? O sea, el Señor trae esa cobertura sobre su gente porque estamos aquí es no de adorno solamente, estamos aquí es para servir. Si tenemos una persona que está oprimida por un espíritu, tenemos que libertarla. Porque si no, ese demonio la puede llevar a un suicidio, la puede llevar a coger un hábito pecaminoso horrible, la puede atar a la fornicación, al licor, a las drogas, la puede atar a la violencia. Un demonio puede atar a una persona a cualquier vicio, a cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo que no vamos a ir a libertarla? Por supuesto que tenemos que ir. ¿Quién? Todos, tú, yo, cualquiera que esté en la iglesia, que crea, está capacitado por el Señor para hacer esa labor. Así que, por favor, que no volvamos a escuchar en medio de la iglesia que no, que es que yo no voy porque a mí me da miedo esos demonios, que es que yo no voy porque, ay no, qué tal que se manifieste un espíritu inmundo. Pues por supuesto que hay que ir. Ah, no, a mí no me hable de eso, háblele a fulanito, a sutanito, que esos son
los guapos pasos de los demonios. Y yo te digo, no, entonces, ¿cómo así? Vamos a tener una generación de gente cobarde que no puede ver al diablo porque sale corriendo, que no puede enfrentar a un espíritu inmundo porque sale corriendo, y entonces el diablo siempre te va a tener ahí subyugado, medroso, que no puedes hacer la labor del Señor. Entonces, si es echar demonios, es echar demonios, si es sanar gente, es sanando gente, lo que el Señor nos comisione y lo que nuestro líder, la persona que está a cargo de nuestro liderazgo, pues nos encomiende. Si es demonio, listo. Si es ir a pagar entonces una factura, a eso vamos. O sea, esa sujeción es la que nosotros debemos experimentar. Poco a poco, al hacer esto, niveles de unción van a ir llegando sobre nuestras vidas. Lo que nuestro líder necesite, si es ir a hacerle un favor, si es ir a pagar su factura, si es trasladarlo de un lugar a otro. Todo esto hace parte del servicio que me capacita, que me va entregando mayor nivel de autoridad, de unción, para que yo también pueda entrar a hacer la labor del Señor. Entonces, ya sabes, tienes que ser valiente y cumplir las órdenes. Número 4, Josué tenía un llamado y Josué era un príncipe. Mira lo que dice Números en el capítulo 13. Números 13 del versículo 3 al 8 dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel; de Gemali, perdón, y el versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Mira que estos llamamientos son llamamientos de Dios. En este caso menciona que Josué era un príncipe, un líder, era una familia que tenía estas características. Él se llama Oseas, que significa salvación, pero Moisés le pone Josué, que significa Jehová salva o Dios de salvación. Qué bonito esto, que inicialmente es un nombre salvación, pero aquí ya involucra el nombre del Señor. O sea, el Señor es el que salva. O sea, finalmente Josué viene a ser un instrumento de Dios, que Dios usa para salvación. Pero entonces, mira lo que tiene que ver con los liderazgos. Josué era un príncipe, un hijo de una familia especial, así que tenía ese llamamiento desde muy pequeño. Y es que los líderes de Dios son líderes prácticamente desde que nacen. Desde que nacen ellos tienen un liderazgo especial asignado por Dios. Tú ves en un lugar, los niños, pones a jugar varios niños y ya te vas a dar cuenta quién es el que manda allí. Sí, son varios niños, 5, 6, 7 niños, y ya tú ves uno o dos que son los que empiezan a coordinar las actividades, que son los que dicen el rey manda y yo soy el rey. ¿Sí? Entonces ellos mismos empiezan a dirigir, son los que dicen qué se puede jugar, qué no se puede jugar, a dónde es que vamos a, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a comer, a qué hora lo vamos a hacer. Ellos empiezan a manifestar ese liderazgo desde la niñez. Y ahí está nuestra labor como padres, muy importante, de que empecemos a detectar ese llamamiento de nuestros hijos para que los afirmemos. Porque normalmente ellos tienen siempre, como decimos nosotros, la chispa prendida. Así que nos corresponde a nosotros como padres direccionar esos liderazgos en ellos. Hay otros niños muy calmados, un poco más suaves, que más bien son los que siguen a otros, pero están esos otros, y si esos otros son nuestros hijos, yo te quiero decir que necesitas prepararte un poco en oración, necesitas estudiar acerca del liderazgo y necesitas mucha paciencia.
mucha paciencia porque ellos también te van a querer dirigir a ti. Sí, ellos son líderes, ellos no, donde tú los coloques, ellos quieren tomar el mando, quieren tomar el control de todo, inclusive de ti. Si pueden, te van a dirigir a ti también. Así que es poder estar observando sus comportamientos, dándoles herramientas, no frustrar su llamamiento, no ser como implacables con ellos a veces cuando los vemos muy activos, entonces nos ponemos muy rígidos, muy implacables y a veces no tenemos la habilidad o la sabiduría de Dios para cambiarles de actividad sin que ellos se sientan violentados. Entonces, estos liderazgos tenemos que aprender a dirigirlos para que sean de gran bendición y empezar a impartir sobre ellos mucha dulzura. Ellos tienen su liderazgo, es un liderazgo fuerte, pero nosotros le impartimos dulzura, afecto, les impartimos la palabra de Dios, les estamos guiando cómo tratar las situaciones a su alrededor. Son niños a los que hay que estar sentando constantemente a darles una enseñanza de cómo tratar a su semejante, porque ellos son, y si entre más fuerte se hace el liderazgo, más, como más fuertes son sobre la gente, ¿sí? Más fuertes son sobre la gente. O sea, ellos no van a aceptar un no por respuesta. Ellos siempre quieren un sí, quieren desarrollar siempre su actividad por encima de lo que sea. Así que tienen que aprender a tratar con dulzura, digamos, la gente que está a su alrededor. Desde muy niños ellos empiezan a manifestar mucha rudeza. Así que hay que estar limpiándolos, lavándoles como esta, digamos, como esa fiereza que manejan por dentro con la palabra de Dios, con mucha oración, impartiendo sobre ellos bendición, orando con aceitico para que el Señor los suavice, de manera que ese liderazgo sea un liderazgo de bendición y no un liderazgo atropellante, ¿cierto? Por eso les digo, esta parte de la sujeción es tan importante porque nos va formando el carácter de manera que podamos ser suaves también con los que están a nuestro alrededor. Así que Josué era un príncipe. Número 5 es un hombre que está animando al pueblo a entrar a la tierra prometida. Aquí en Números 14, cuando viene el reporte de esos 10 espías que desanimaron al pueblo, él en cambio les dice en el 14, versículos 6 al 9, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces, mira este liderazgo. Dice, empieza a hablarles de los beneficios de la tierra. Dice, es en gran manera buena. Dios nos llevará a esta tierra. Él nos la entregará. No sean rebeldes contra Jehová. No teman al pueblo de esa tierra. Su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová. Este es el líder de Dios. El líder de Dios no ve el inconveniente, sino que tiene la meta delante, tiene un objetivo, tiene un propósito y anima a la gente a ir hasta el punto final, no importando las circunstancias que rodean esto. E impulsa el corazón de la gente. Vamos hacia adelante, tú lo vas a lograr, vamos a alcanzar esto que el Señor ha dicho que vamos a hacer. O sea, siempre está hablando de la meta a lograr, del final, del propósito. No está desanimando a la gente, porque este otro liderazgo dice en el versículo 32, por ejemplo, del capítulo 33, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces uno dice, no, recorrieron esa tierra 40 días y vienen para desanimar a todo el pueblo y dicen, no, no nos metamos por allá, eso es selvático, allá nos vamos a morir, esa gente es muy grande, nos van a apalear. Imagínate quién se anima a ir a una excursión con ellos. No, qué terrible eso, qué terrible esos líderes que usted va a ir por allá, ay no, no, usted no sabe lo que va a sufrir.
Usted está empezando con el Señor y está en el primer amor. Disfrútelo, disfrútelo, porque usted no sabe lo que viene después. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, uno dice, no, con un líder así, ¿para qué el diablo? O sea, no necesitamos a diablo cuando tenemos líderes de esa talla, porque son los encargados de desanimar, de apalear, de destruir a la gente. O sea, los dejan sin Dios. ¿Para qué el diablo con líderes así? Un líder no, un líder tiene que hablar fuerte de Dios, con propiedad, ha visto sus maravillas. Vamos a impulsar a llevar a la gente, a llevar a las personitas hasta el Señor, a que logren sus objetivos, a que pueden salir adelante, que Dios es bueno, es prosperador, Dios te puede sacar de la pobreza, de la miseria. Que está muy difícil la situación económica. Bueno, entonces, ¿por qué nos metemos en un ayunito? Hagamos un ayuno, lo prolongamos hasta que Dios rompa esas cadenas de pobreza, hasta que Dios rompa esos lazos de impiedad que han pesado sobre tu vida. Tal vez es una maldición generacional, pero Dios rompe maldiciones generacionales. No tiene problema con eso. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Que tengo el niño que muy enfermo, que se va a morir porque le dijeron que esa enfermedad es terminal. No, ¿quién dice eso? Vamos a orarle al Señor, a ver qué nos dice Dios. ¿Sí? Gente que con sus ruegos, con sus oraciones, resucitó a sus muertos. Dice la Biblia que hubo mujeres que por su entrega resucitaron a sus muertos. Tú ves aquella dama en los días de Eliseo, el niño se le murió de un dolor de cabeza y ¿qué hizo? Lo puso en la cama del hombre de Dios, cerró la habitación y salió corriendo a buscar al profeta diciendo, ¿cómo así que Dios me da un hijo y me lo está quitando? ¿Por qué? Pero ella corrió a buscar una salida. Ella no dijo, se murió. Bueno, muchas gracias por estos añitos que me los prestaste. No, ya no fue así de conforme. Y por supuesto que si es la voluntad de Dios que muera, pues la aceptamos. Pero mientras no escuchemos una voz clara de Dios frente al asunto que hay que hacer, tenemos que pelearnos esa vida, tenemos que pelearnos esa alma, tenemos que dar la batalla hasta el final, pero con una verdadera entrega. Así que no podemos ser el liderazgo que desanima a los otros. Mira, tú puedes ver una situación muy terrible, escuchar una consejería donde tú dices, aquí no hay esperanza, pero nunca vas a manifestar nada con tu rostro como, uy, no, no puedes ni siquiera gestualizar. Tienes que mostrar cara de gente de fe, ¿sí? De personas que dicen, pero podemos sacar esto adelante. Mira, mañana muy temprano te espero para que estemos en la brecha orando por eso. Porque esa es la gente que mueve las aguas, es la gente que activa la fe, son las personas que llevan a la gente a ver milagros, a ver señales, a ver prodigios, a ver cosas impresionantes. Siempre tenemos que estar listos es para ver las grandes cosas de Dios suceder sobre nuestras vidas. Porque tú ves en la Biblia, Josué, Moisés estaba frente al faraón y a un mar, pero clamó. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. ¿Ves? Tú no sabes qué mar puede abrir Dios en un momento determinado para una persona. No importa cuán crítica sea la situación, no importa cuán difícil se vea todo, en el momento de más presión es donde estamos expuestos a ver grandes milagros de Dios suceder. Así que no vas a ser de ese liderazgo corrupto, infame, incrédulo y despiadado que fumiga las almas y que no las deja vivir. No, vamos a hacer ese liderazgo que imparte bendición, ¿sí? Que sacamos las situaciones adelante, aunque las veamos muy difíciles, y lo vamos a hacer es bajo la cobertura y bajo el amparo de nuestro Señor. Y ya para finalizar, en Números 27 declara el versículo 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación.
y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Así que ya, imagínate todo el proceso que vivió Josué y aquí ya es nombrado sucesor de Moisés y ese nombramiento lo hizo directamente el Señor, no es un llamamiento de hombres. Entonces mira que cumplimos todos los requisitos para finalmente obtener autoridad. Dios le delega la autoridad a Josué, pero ¿por qué? Porque él fue un buen mayordomo en lo que Dios le dio. Como aquellos que les entregaron los talentos. 5 talentos me diste, aquí están los 5 y otros 5. Sí, Josué, mira todo el recorrido que te acabo de mencionar, cómo él sirvió a Moisés, nunca se apartaba del tabernáculo, un hombre valiente, un hombre que animó a su pueblo a entrar a la tierra prometida, que tenía ese llamamiento desde pequeño y que lo ejerció, o sea, él se movió en lo que el Señor le dio y finalmente el Señor lo coloca en un lugar de mucha autoridad. Así que este hombre imparte sobre el pueblo de Israel, imparte sobre los ancianos, y esos ancianos que cuando muere Josué tenían un legado tan fuerte de parte de este hombre que continuaron la línea de justicia, o sea, siguieron enseñándole al pueblo las cosas del Señor. Y esa generación fue la generación que creció en el desierto. Aprendieron del desierto y crecieron en él. O sea, está en una generación nueva, acostumbrada así a ese lugar árido del desierto, eran de temple, resistentes, diferentes a los del primer censo, los que habían crecido en Egipto. Qué diferente es crecer en Egipto a crecer en el desierto, al lado de Dios, delante de la nube de su gloria, sujetos allí al tabernáculo, buscando al Señor de todo su corazón. Se alimentaron de maná, bebieron agua de la roca, tenían la nube y la valoraban. Así que esa es la generación que necesitamos ahora. Ese liderazgo es el que necesitamos en este tiempo, porque estamos en tiempos finales. El liderazgo de este tiempo no puede ser un liderazgo cobarde, fusilánime, que le da miedo orar, ayunar, que le da miedo enfrentar un espíritu inmundo. No, necesitamos líderes muy fuertes ahorita, porque necesitamos conservar esta generación para ponerla delante de Dios. Esta es la generación que el Señor va a arrebatar. Así que el liderazgo tiene que ser un liderazgo realmente comprometido. No cualquier liderazgo, no un liderazgo necio, no que está probando las cosas del mundo y después se viene aquí supuestamente a tocar un instrumento, o que está por allá en discotecas fornicando, adulterando y después se para como un hipócrita a predicar la palabra de Dios. No, eso no sirve, eso no sirve. Necesitamos un liderazgo muy serio, muy comprometido, que sabe para dónde va, que tiene amor por el Señor y que tiene amor por la gente y que sabe que tiene que permanecer en integridad hasta el último respiro. No es que un día nos desviamos y después nos enderezamos, no. No, eso no es que uno se tuerce un día y se endereza a otro. No, hasta el último respiro vamos a permanecer muy fieles a Dios, honrándolo y bendiciéndolo y viviendo en santidad. Así que yo te invito a que tú te inscribas en ese liderazgo, porque ese va a ser muy recompensado por el Señor. Yo te animo a que busquemos a Dios de todo corazón y a que le sirvamos a esta generación con temor y con temblor delante de nuestro Señor. Muchas bendiciones, que el Señor te siga guardando.